Y bien, hermanos, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Estamos aquí con otro estudio más de la palabra de Dios. En este día que estamos reunidos todos con un propósito muy particular, ¿verdad? La que es en este momento, en este instante, es aprender la palabra de Dios y entender la verdad, cómo nosotros podemos encontrar el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es un propósito de manera individual. Y eso es interesante, puesto que en esta sociedad que vivimos, sobre todo en el occidente, yo no sé cómo se vivirá en el oriente, ¿no? En los países asiáticos, japoneses, coreanos o qué sé yo, pero la sociedad del occidente es una sociedad individualista, ¿verdad? Y sobre todo en Estados Unidos es el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Si bien es cierto, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en el aspecto individualista de las perspectivas de lo que vemos en el mundo. También tiene un lado positivo, puesto que Dios no piensa a nosotros como un grupo de ganado. Nosotros no somos ganado para Él. Nosotros no somos un enjambre de abejas. Nosotros no somos una manada de ovejas, ¿verdad? Sino que Dios piensa de nosotros de manera individual. Y eso es algo también muy importante, que de manera individual Él nos ha creado, Él conoce de todo de nosotros de manera individual y es más, Él nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. A veces en las filosofías antiguas de las filosofías griegas e inclusive las filosofías de la Edad Media y en los últimos años del siglo XX siempre ha existido la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Son preguntas filosóficas desde el punto de vista filosófico, pero nosotros podemos ver que aquí en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar este propósito que Él nos ha dado. Sobre todo, hermanos, cuando ahora somos en Cristo Jesús, ahora el Espíritu Santo es el que está con nosotros y Él es el que nos guía en los ministerios que Dios nos ha asignado. Y eso que nosotros podemos aprender, cada uno de nosotros, hemos sido creados con un propósito en particular. Usted y yo somos, si bien es cierto, somos diferentes, así también el propósito de usted y el mío es también diferente. Sin embargo, lo que es único es que ese propósito viene de un único Dios, que es el que nos da el propósito para cada uno de nosotros. En esta mañana, hermanos, quisiéramos aprender de la palabra de Dios, pero antes usted quisiera mencionar o decir algo antes de empezar el estudio. ¿No? ¿Sí? ¿Me acompañen en oración, por favor, entonces? Hermanos, me acompañen en oración. Gracias, Señor Padre Santo, por esta mañana, Señor, que tú has hecho para gloria y honra de ti, mi Señor. Tú que sacas el sol, Padre Santo, para todos nosotros, mi Señor. Te pedimos esta mañana, Padre Santo, que también nos ilumines, así como nos iluminas con el sol. Ilumínanos, mi Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, para aprender de tu palabra y para entender, mi Señor, y hacer caso al propósito que tú nos has llamado para cada uno de nosotros de manera individual. Te pedimos, mi Señor, que así de esta manera, Padre Santo, que tú nos has dado un propósito individual, permite, Señor, que también nosotros no menospreciemos el propósito de las otras personas, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, a entenderlas y entender que cada uno de nosotros, cada vida es preciosa a los ojos tuyos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros vamos a aprender acerca de un profeta llamado Jeremías, conocido también como el profeta llorón, el profeta chillón, como dicen, ¿verdad? Que es el puesto que hay un libro específicamente, ¿verdad? El libro de Lamentaciones, que fue escrita por el profeta Jeremías. Aunque dicen, ¿verdad?, que él mismo no escribió el libro de Jeremías o el libro de Lamentaciones, sino que lo escribió un escriba que se llamaba Baruch, que Baruch fue el que juntó todos los escritos de Jeremías y lo puso en no un libro, pero los puso en un rollo grande. Jeremías profetizó durante los reinados de 5 reyes de Judá, y durante esos primeros tiempos
de los, durante el exilio, durante los primeros tiempos del exilio de Judá. Y el lugar donde él predicó, el lugar donde él profetizó, está más que nada en la nación, en el país de Judá. Jeremías profetizó a estos reyes y al pueblo que vivían en Judá durante unos 40 años anteriores, antes de que Jerusalén y todo el pueblo de Judá vayan captivos hacia Babilonia. Él llamó a la nación de Judá a arrepentirse y volverse a Dios, pero su mensaje obviamente no fue bien recibido. Él profetizó de que Judá estaba destinada al exilio babilónico, pero por su negativa a apartarse del pecado, al final fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Un acontecimiento muy importante es que Jeremías fue testigo de la caída de Judá en manos de los babilonios allá por el año 586 a.C., tal como él lo había profetizado. Aquí nosotros vamos a ver cómo es que este profeta recibe la comisión de nuestro Señor. Él recibe el llamado para ser el profeta de su pueblo. Aquí nosotros podemos ver que Dios tiene un propósito para cada vida humana. Jeremías era un hijo de un sacerdote, se llamaba Elías, eso está en Jeremías 1:1. Era un sacerdote que vivía en Anatot, y Anatot era una ciudad ubicada a unas 3 millas al noreste de Jerusalén. Dios llamó a Jeremías para que sea su profeta. Ahora, hermanos, hermanas, si bien Dios ya no llama a profetas en estos tiempos, pero sí llama a cada uno de nosotros para tener una relación personal con cada uno de nosotros. El llamado de Dios a Jeremías tenía un propósito especial, y era que ser el profeta para su pueblo. Este era el llamado especial que tenía Dios para Jeremías. Y entonces vemos aquí en el versículo 4, muy interesante, que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. El versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. La Nueva Versión Internacional dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Imagínense, hermanos, que tal es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Tal es el llamado que Dios ya tiene, que inclusive antes de Jeremías ser concebido, ya Dios tenía un plan para este profeta. Antes, dice, antes de que estés en el vientre de tu madre, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y dice: y antes que nacieses, te santifiqué. Sí, ¿verdad? Te dice: te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y eso es importante, ¿verdad? Son 3 aspectos que primero dice: antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar, sí la hemos visto en estudios anteriores, y es básicamente, podríamos decir de manera sencilla, santificar significa apartarse, ¿verdad? Ser apartado para un propósito especial. Entonces vemos aquí cómo es que él había sido santificado, y esa es una ocasión, ¿verdad? A veces una vez Jeremías fue apartado para los propósitos específicos de Dios, y nosotros ahora también como creyentes somos apartados, somos santificados en el sentido de ser hechos más como cada día más como Cristo Jesús. Es un proceso, hermanos, que dura toda la vida, este proceso de santificación que ocurre en nuestras vidas cristianas, así como el proceso de justificación. Es un evento que es un instante, que solamente es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros la justificación, que a los ojos de Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros ya somos declarados justos. Sin embargo, la santificación es una situación que dura toda nuestra vida, y es tanto el Espíritu Santo como nosotros estamos en colaboración. Es también obra nuestra de que nosotros siempre seamos santificados. Y esto se logra cuando cada creyente, cuando cada uno de nosotros vivimos a los propósitos que tiene Dios para cada una de nuestras vidas. En tercer lugar dice, el versículo 5 dice: te di por profetas
profeta a las naciones. Aquí no se refiere a las naciones modernas con sus fronteras geográficas y todo lo demás, más bien se refiere a las diversas razas y a las diversas etnias. Si usted tiene oportunidad de leer el libro de Jeremías, que son creo que como 52, 54 capítulos, sí, algo así, usted va a encontrar que en los últimos capítulos, cada capítulo es un mensaje del profeta, un mensaje de Dios a través del profeta a las otras naciones, a los babilonios, a los filisteos, a los de Moab y creo que también a los de Edom. Entonces eran regiones, eran naciones o etnias que estaban alrededor del pueblo de Dios, del reino de Judá. Y esto es lo que nosotros también tenemos que entender, hermanos. Así como Dios le dio un propósito a Jeremías para ser su profeta, Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada vida humana. Tiene un plan, inclusive, hermanos, hermanas, para los que todavía no han nacido, así como Jeremías. Tiene un plan para los ancianos. Tiene un propósito, inclusive, hermanos, hermanas, para los que tienen enfermedades físicas, como también para los que tienen enfermedades mentales. A veces, hermanos, podemos a veces desestimar, quizás, ¿verdad? En nuestra ignorancia, querramos desestimar a aquellas personas que todavía necesitan la ayuda de otras personas para subsistir. Sin embargo, Dios también utiliza a toda persona. Dios no desperdicia ninguna vida humana para cumplir sus propósitos de Él. Ningún ser humano tiene menos valor para Dios, cualquiera que sea su tamaño, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su edad o cualquiera sea su capacidad. Y eso, hermanos, también tenemos que entender muy bien nosotros. Y esto es también como un recordatorio, hermanos, hermanas, que cada vida humana es preciada a los ojos de Dios. En los siguientes versículos ahora nosotros vemos que Dios está con nosotros para llevar a cabo su propósito. Él no nos deja solos, hermanos, hermanas. En el versículo 6 al 8 de Jeremías, vemos aquí, ¿verdad? Lo que a veces, hermanos, hermanas, nosotros quizás repetimos con estas palabras del profeta. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, ¿verdad? Y aquí yo me imagino, ¿verdad? Una pequeña bofetada espiritual que le da Jehová a Jeremías. Hey, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vemos aquí, ¿verdad? Cómo es que a veces tenemos siempre tener unas negativas particulares nosotros mismos. Es aquí, es Dios quien nos dice, ¿verdad? Que no confiemos en nosotros mismos, hermanos, hermanas, sino que confiemos en el poder que tiene Dios, que Él nos da el poder a través de su Espíritu Santo para realizar su obra. A veces, hermanos, no podemos confiar, obviamente no confiamos en los gobernantes, no confiamos en la gente, menos aún podemos confiar en nosotros mismos. A veces, si usted, por ejemplo, ha iniciado el año con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es su resolución de nuevo año? Bueno, voy a bajar de peso, dicen, ¿verdad? Otros dicen, voy a hacer más ejercicios. Y de pronto, ¿verdad? Ya damos una pestañeada y estamos en noviembre. ¿Y qué pasó, hermanos, con la resolución, verdad? Al final no hemos ni bajado de peso ni hemos hecho ejercicios. Imagínense, hermanos, a veces por querer confiarnos en nuestras propias habilidades. Entonces el versículo 8 dice, no temas delante de ellos, dice, ¿verdad? Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Déjeme ir por cada uno de estos versículos, ¿verdad? Dios está con nosotros para llevar a cabo sus propósitos. En otras palabras, no tenemos excusa. Esta respuesta de Jeremías al llamado de Dios en su vida quizás no fue no tan entusiasta, ¿verdad? Algunos nosotros que recibimos el llamado de Dios y no lo recibimos con entusiasmo. No sé hablar parecería ser un gran problema para alguien que está siendo llamado a proclamar la palabra de Dios.
Imagínense, ¿verdad? Si Dios le está comisionando a Jeremías para que hable la palabra de Dios, y imagínense, ¿verdad? ¿Cuál es la primera descripción de su trabajo? Tienes que saber hablar, pues si no sabes hablar, ¿cómo vas a mandar el mensaje? Y encima dice, yo soy niño, habla del sentido de una madurez de Jeremías. Entonces vemos a veces cuando dice yo porque soy niño, o en la nueva versión internacional dice porque soy joven, más o menos se calculaba que Jeremías podría estar más o menos entre los 17 y los 20 años de edad cuando recibió el llamado del Señor para ser su profeta. Y tenemos aquí, ¿verdad? Algo que tenemos que entender, que tenemos un Dios que nos forma y nos conoce antes que naciéramos, pero no nos dejó allí. No nos dijo, bueno, aquí ya te creé, ya te di la vida, ya naciste, ahora tú ve cómo la haces. Aquí te doy el propósito, a ver, tú a ver cómo la haces, ¿verdad? Porque yo no estoy aquí. No, así no trabaja nuestro Dios. Él es el que al final, como vamos a ver en los siguientes versículos, que Él al final no solamente no nos ha dejado allí, Él nos elige y nos aparta para ese propósito. Dios llama, y es muy interesante, hermanos, algo también muy paradójico. Si bien es cierto que Jeremías en su propio assessment, ¿cómo se dice? Assessment, en su propio evaluación de su propia vida, él podría haber dicho, ¿verdad? Bueno, Señor, yo no sé hablar. Estaba siendo humilde, estaba siendo consciente de su debilidad y también estaba siendo consciente de algo muy específico. Yo soy niño, pero también nosotros vemos aquí algo paradójico, que Dios llama a personas que no son ni sabias, que no son poderosas y que no son ni siquiera nobles. En Primera de Corintios 1:26, la Nueva Versión Internacional dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. La segunda reputación de Jeremías al llamado de Dios fue su edad o inexperiencia. A veces, hermanos, tiene sentido, hermanos, ¿verdad? No sería prudente poner a alguien que es inexperienciado inmediatamente a predicar. Imagínense, ¿verdad? Poner a un recién convertido, a ponerlo en el púlpito, a que se ponga a predicar o ¿verdad? Eso no sería algo concebible, a no ser ciertos casos especiales, ¿verdad? Pero eso también nos advierte el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3:6, hablando acerca de las descripciones de los obispos y de los diáconos. En Primera de Timoteo 3:6, él dice: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. A veces, hermanos, también nosotros buscamos este cierto tipo de excusas, ¿verdad? En el caso de Moisés, en el caso de Moisés, también vemos en Éxodos 4, del 10 al 12, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, dice Moisés en Éxodo 4 al 10, pero en el versículo 12 dice el Señor: ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vemos aquí cómo nuestro Señor es el que da el poder, es el que da la capacidad para nosotros cumplir con su trabajo, cumplir con su obra, cumplir con el ministerio. Y cómo podía un profeta tan joven como Jeremías, quizás de 17 años, cómo podía un profeta tan joven mover a una nación tan grande como la nación de Judá? Hermanos, simplemente porque dice Jehová, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y es muy interesante porque dice el Señor en el versículo 8, no temas delante de ellos. A veces quizás, hermanos, el temor, como lo hemos visto en las clases pasadas acerca de cómo nosotros lidiamos con nuestras emociones, una de ellas quizás, ¿verdad?, es el temor. Pero el temor a qué, hermanos? El temor a fracasar, el temor a um, que seamos avergonzados. ¿El temor a qué, hermanos? El temor a fracasar,
Quizás sea eso, ¿verdad? El temor a fracasar. Eso es una cuestión también muy fuerte en lo que se refiere a nuestra cultura occidental. El temor al rechazo. A veces, hermanos, tememos ser rechazados, tememos ser un fracaso, pero ¿qué dice Jehová, hermanos, hermanas? Porque contigo estoy. Y esto no es un solo versículo aislado dentro de toda la palabra de Dios. Hermanos, miren los versículos que solamente he podido encontrar, ¿verdad? En Jeremías, en Mateo, en Isaías, en Hechos, Ageo, Génesis. No sé si se puede notar, creo lo voy a poner un poquito más grande, así, para que se pueda leer. Sí se puede leer, ¿verdad? Las referencias bíblicas en las cuales tanto nuestro Señor como el mismo Señor Jesucristo nos dicen, porque contigo estoy, o también puede decir, porque con ustedes estoy, con vosotros estaré, dice también, ¿verdad? En Mateo 28:20. Y esto solamente es un ejemplo, ¿verdad? De algunos pasajes bíblicos en la promesa de Dios es constante, es consistente a lo largo de toda su palabra. Y eso es, hermanos, que tenemos que entender muy importante, aún um, ante, ante el problema que tenemos que pueda existir temor en nuestras vidas, tengamos esta promesa de Dios en mente, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y aquí viene una pregunta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. ¿Sientes el llamado de Dios? ¿Te has sentido desanimado en tu ministerio? ¿Sientes que realmente tu ministerio no está floreciendo como piensas que debe estar floreciendo? A veces nos preguntamos, hermanos, que vemos en nuestra congregación en particular, el número de personas de nuestra congregación no está creciendo de manera en volumen, en cantidad. ¿Cómo nosotros lo vemos de esta manera? ¿Podemos decir que somos una congregación que no tiene éxito? Una pregunta para cada uno de nosotros, para mí y para usted, de manera individual, hermanos. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que en primer lugar, el éxito. El éxito que Dios mide no es el éxito que se utiliza en el mundo terrenal. Cuando nosotros, si somos comerciantes en nuestros trabajos, vemos, ¿verdad?, cómo van nuestras ventas, cuántos productos estamos vendiendo, ¿somos exitosos o no somos exitosos? Cuando nuestro jefe, nuestro manager, ve que somos productivos, ¿qué nos da, verdad? Nuestro bonus, nos da aunque sea una palmadita en la espalda, o no, y al fin y al cabo no nos dice nada, ¿verdad? Porque al final nosotros no trabajamos para los hombres, sino trabajamos para Dios, como dice en Colosenses 3:23. Bueno, pero el hecho es que es fácil malinterpretar la palabra éxito, sobre todo cuando estamos trabajando en cada uno de nuestros ministerios y vemos que nuestro ministerio no está floreciendo aparentemente, hermanos. Dios llamó al profeta Jeremías de manera directa y lo alentó a no temer porque Dios estaría con él, dice, para librarlo, para librarlo. Aunque posteriormente, hermanos, conocemos la historia de Jeremías, que es lo que pasó, ¿verdad? Aquí está. El profeta se lamentó, ¿verdad?, de su llamado, pero porque su ministerio nunca tuvo éxito, si lo vemos desde el punto de vista terrenal, puesto que él fue designado, fue comisionado para ser el profeta de su pueblo, para enviar el mensaje de Dios, para arrepentimiento, para que no hagan conforme a las otras naciones. Sin embargo, lo que él recibió, al contrario, fueron burlas, amenazas, lo metieron a una cisterna, a un pozo, lo pusieron en un cepo, como se ve en el dibujito aquí, y prácticamente fue vilipendiado, fue hecho de todo. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, él no desistió. Él no desistió a pesar de la falta de éxito de manera aparente, ya que Dios no lo había llamado a tener éxito. Dios había llamado a Jeremías
a ser fiel. Dios había llamado a Jeremías no para que tenga éxito, sino para que sea fiel. Confiaba a Jeremías en el Señor que lo había llamado. Y esto es la profunda compasión del profeta que nos revela el corazón de nuestro Padre Celestial, quien anhela que todos, ¿verdad? Todo su pueblo se vuelvan a Él. ¿Siente usted el llamado de Dios? ¿Dónde te has sentido desanimado, verdad? ¿Cómo defines el éxito y cómo reaccionas cuando lo experimentas? El rescatar a Jeremías en el tiempo de Dios, perdón. Y es así, perdón, que a veces vemos que ¿dónde está? Dice la promesa. A veces vemos, ¿verdad? Malentendemos las promesas de Dios cuando Él dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Dios iba a rescatar a Jeremías en el tiempo de Dios. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Esta promesa de Dios de liberar a Jeremías no fue una promesa de que estaría exento de dificultades y pruebas. A veces no debemos no malinterpretar esta promesa de Dios cuando Él nos dice que porque contigo estoy, porque sí van a haber pruebas, van a haber dificultades y quizás dificultades extremas, hermanos, hermanas, en las cuales vemos que no hay salida a nuestros problemas, a nuestras necesidades, pero sin embargo es en el tiempo de Dios cuando viene la ayuda, no es en nuestro tiempo, hermanos, hermanas. Eso también tenemos que entender mucho, ¿verdad? Y ahora nosotros pasemos a los siguientes versículos. Jeremías del 9 al 10, dice la palabra de Dios, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos aquí, hermanos, que Dios nos equipa con lo que necesitamos para llevar a cabo sus propósitos. Alguien una vez dijo, ¿verdad?, que Dios no busca a los preparados. Él prepara a los quien Él busca. Sí, ¿verdad? Y nuestro Señor es quien nos equipa. Él es quien nos da las herramientas necesarias para llevar a cabo el ministerio. Esto también lo podemos ver en Lucas capítulo 12, versículos del 11 al 12. Y déjenme ver dónde lo tengo. Aquí está. Cuando os trajeren a las sinagogas, dice nuestro Señor Jesús, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Dice el versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Nótese el versículo 12 que dice que en la misma hora, en ese instante, el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que tengamos que decir. Es, hermanos, así cuando vemos que cuando Dios nos llama al ministerio, no necesariamente seamos los perfectos oradores, y si lo somos, ¿verdad? Bueno, en buena hora, hermanos. No quisiera yo decir que usted es mal orador. Sí, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos ciertos niveles de habilidades, pero que no sea, hermanos, que confiemos en nuestras propias habilidades, sino más bien confiemos en el Espíritu Santo que Dios a través de Él nos equipa para que en ese preciso instante Él nos diga qué es lo que temamos, qué es lo que tengamos que decir. La tarea que Dios llamó a Jeremías fue enorme, hermanos. Eso sí, ¿verdad? Imagínense ser predicador, ser profeta para todo el pueblo de Dios, para todo el reino de Judá. Era una tarea sumamente grande, ¿verdad? El tamaño de lo que estaba siendo llamado a hacer pudo haber abrumado a Jeremías, pero Dios le aseguró que le proporcionaría a Jeremías lo que necesitaba para cumplir ese llamado profético de Dios. Aunque la tarea pudo parecerle imposible a Jeremías y también puede ser imposible para nosotros, hermanos, esa tarea no era más grande que Dios. Hermanos, hermanas, ¿qué cosa es más grande que Dios?
¿Qué cosa es más grande que Dios, hermanos? Nada, ¿verdad? Él es el único grande. Él es el único que todo lo puede. ¿Dónde están los gigantes? Decían, ¿verdad? ¿Dónde está este gigante? Decía David cuando se iba a enfrentar a Goliat. ¿Dónde está ese gigante que viene a hablar mal de mi Dios? A veces, hermanos, hermanas, nosotros quizás vemos con los ojos humanos, percibimos con los sentidos humanos y vemos que la obra es muy grande, pero al final, si es Dios el quien equipa, no tenemos por qué preocuparnos de cómo podemos llevar a cabo la obra. En el versículo 10, Dios enfatizó que había comisionado a Jeremías para que sea su profeta. Mira que te he puesto en este día, dice, ¿verdad? O dice, mira que te he puesto cuando te jubiles. Cuando ya seas viejito, cuando ya tus hijitos ya están en la edad adulta, ya han terminado la escuela, cuando ya se han ido al college, cuando ya tengan su propia familia, ahí recién Dios te voy a llamar. Así dice Dios al profeta Jeremías. No. La verdad que no, ¿verdad? No dice, mira que te he puesto para mañana. Cuando se acabe esta pandemia, ahí recién te voy a llamar, ¿ok? No, así no dice, hermanos, hermanas. Mira que te he puesto en este día. Mira que te he puesto en este día. La nueva versión internacional dice, mira que hoy te doy sobre naciones y sobre reinos. Es muy importante que la palabra de Dios, el llamado de Dios, no es para mañana. El llamado de Dios no es cuando estemos libres, cuando al final ya dejemos de trabajar, cuando ya estemos de vacaciones. No, hermanos, el llamado del Señor es el día de hoy. A veces, hermanos, hasta podemos decir, bueno, cuando ahorita estamos en una situación sin precedentes, estamos en una pandemia que no sé cuánto, no sabemos cuándo va a acabar, pero cuando acabe, ahí recién voy a reiniciar mi ministerio. Ahorita lo tengo un poquito en stand-by, pues la situación es diferente. Hermanos, hermanas, quizás Dios está usando esta pandemia en una situación, quién sabe, hermanos, que al final, en un momento como este, es que Dios está llamando a uno de ustedes, a uno de nosotros, nos está llamando para regresar a nuestro ministerio, para regresar o para reiniciar un ministerio nuevo en medio de esta pandemia, hermanos y hermanas. Y no dejemos que, no lo aplacemos, es para el día de hoy, cuando Dios nos hace este llamado. En su ministerio, Jeremías se encontraría con líderes que estarían abiertos a lo que Dios le dijo que proclamara. Por eso le dice, ¿verdad? Que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Y este ministerio de Jeremías sería de doble significado, porque primero vendrían los mensajes del juicio de Dios, cuando dice para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Pero luego, después del juicio, habría esperanza, porque dice, ¿verdad? Esperanza y aliento al pueblo de Dios. Por eso viene el significado de para edificar y para plantar. Este juicio, ¿verdad? Sin embargo, esta esperanza no viene sino antes de un juicio. En relación con nuestra vida, no tenemos el llamado de Jeremías, hermanos, no somos profetas, pero no importa cuál sea nuestro llamado, porque Dios al final es quien nos prepara con todo lo necesario para cumplir con el plan que el mismo Dios ha diseñado para su gloria. Nosotros no somos diferentes al final y al cabo de Jeremías. Aunque no hemos sido llamados a ser profetas, Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. Cuando llegan los momentos de duda, debemos recordar como sus hijos, Dios nos ha colocado donde estamos llamados para cumplir sus propósitos y nos ha equipado a cada uno de nosotros con lo que debemos hacer. Como ya le había dicho al inicio, ¿verdad? Que en una sociedad individualista, este mensaje de este señor, de este predicador Adrian Rogers, que ya falleció,
si usted lo conoce, ¿verdad? Si usted escucha sus programas de radio, creo que se llama En Contacto. No me equivoco, no me acuerdo cuál sea su programa. Pero él dice, ¿verdad? Dios no solo ama a todos nosotros, Él ama a cada uno de nosotros. Y tengámonos esto en cuenta, hermanos, hermanas, cuando nosotros a veces estemos preguntándonos cuál es el propósito de mi vida, qué es lo que tengo que hacer para Dios. A veces, hermanos, no entendemos el significado del llamado de Dios a cada una de nuestras vidas, pero sí podemos entender esto, hermanos, que como dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanos, hermanas, esto es algo para cada uno de nosotros. Tenemos este propósito que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros y está en nosotros. Busquémosles a Dios en oración y busquemos cuál es nuestro propósito en esta vida, hermanos, si todavía no lo hemos encontrado. O si lo sabemos, hermanos, quedámonos, sigamos haciendo la obra, porque dice en Gálatas 6 que dice que si continuamos haciendo la obra, no desmayemos. Dice, ¿verdad? Que como ya me olvidé el mensaje, lo que dice exactamente, pero déjenme buscar. No nos cansemos, pues, dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora la sección que a usted le gusta, hermano, hermana, la sección de las preguntas. ¿Quién quisiera hacer una pregunta? Cualquier pregunta que usted quiera hacer o quiera responder a estas preguntas, le dejo la oportunidad. Mira, yo quisiera decirte la pregunta número 3. Ahorita referente a lo dice, ¿de qué manera nos equipa Dios a hacer su obra? Hay muchas maneras. Ahorita que estaba dando la clase estaba acordándome de Josué. Ajá. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y lo dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que voy contigo donde quiera que tú vayas. Más o menos, ¿verdad? Entonces, lo que yo estaba pensando es que Dios, a cada uno de nosotros, conforme al propósito de Dios, Dios no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. ¿Por qué razón te digo esto? Porque, por ejemplo, si yo compro un vehículo en una agencia, adentro del vehículo viene un manual y lo que nosotros buscamos son garantías. Y Dios nos ofrece una garantía que no es irrevocable, que es una vida eterna. Eso está garantizada, la vida eterna. La garantía aquí está en la Biblia, está garantizado. Cuando los apóstoles, tú estabas diciendo, ¿verdad? La promesa que Dios le estaba dando, Jesús, el maestro, a un futuro, a los apóstoles, esa era la garantía, pero también les estaba dando un manual, ¿verdad? Hay que seguir ese manual. Para recibir esa garantía tenemos que seguir este manual. Dios no se equivoca en sus propósitos. Dios no se va a equivocar. Entonces, yo creo que las funciones que nosotros, que el plan de Dios que tiene para nuestra vida, depende mucho del manual que lo leamos y lo sigamos para poder recibir esa garantía. ¿Cómo podemos recibir una garantía de algo si no sabemos ni siquiera el manual? ¿Cómo es posible que yo compre un carro si ni siquiera sé que lleva aceite y agua? Que ni siquiera sé que las llantas necesitan aire. Ni siquiera sé que el motor necesita un tiempo de vida. Pero sí quiero las garantías. Entonces, ese es el cristianismo. El cristianismo no nomás es, todos queremos recibir beneficios. Sí recibes beneficios. En mi compañía yo tengo beneficios, pero tengo que seguir un manual. En el contrato yo especifiqué que no tenía que faltar, no tenía que llegar tarde, tenía que avisar cuando no fuera, tenía que ser un buen empleado, tenía que desarrollar bien mi trabajo. Entonces yo iba a recibir las garantías. Así es.